En este momento vamos a continuar con la parte 2 de la práctica de Sterling, del grupo 2 integrado por Carlos Kuhl, Giancarlo Seracio y Gerardo Martínez. Empezamos con el párrafo 3.3, mantenimiento del cronograma. Todos sabemos lo importante que es mantener el cronograma para el buen desarrollo del proyecto. Los cronogramas no son estáticos, pueden sufrir variaciones. Para eso podemos tener diferentes tipos de cambios de acuerdo al avance del cronograma, sea más rápido o más lento. Por ejemplo, cambios en el alcance del proyecto o cambios de tipo para modificar el resultado. Debemos tener etapas de seguimiento también para el programa, para poder monitorear todos los cambios. Debemos tener herramientas que nos permitan saber en qué momento realizar el monitoreo del cronograma o hacer el seguimiento para determinar los cambios y hacer las correcciones necesarias. Todo cambio importante es necesario que quede registrado en el cronograma. Para ello necesitamos la recopilación de datos. La recopilación de datos es una herramienta importante, ¿no? Para poder actualizar las fechas del cronograma conforme vaya avanzando. Por ejemplo, los datos para cada actividad, necesitamos determinar cantidad de trabajo realizado, cantidad de trabajo pendiente, valor ganado, duración de lo realizado, duración del tiempo remanente. Todo eso debe quedar registrado. Con esa información vamos a actualizar el cronograma. Por eso el cronograma, desde la última línea de actualización, debe ser monitoreado y adecuado a las necesidades actuales y vigentes. Tanto modificaciones en el alcance como modificaciones por medio de solicitudes probadas, por ejemplo, ¿no? Y la reprogramación de cualquier actividad dependiendo de una modificación de esta actualización. La comparación y registro de las desviaciones al cronograma actual comparado con la línea base del cronograma. El cronograma actual con la última actualización del cronograma. ¿Cómo es que vamos avanzando? Y se debe hacer un análisis sobre esas actualizaciones para determinar cuáles son las comparaciones respectivas, las brechas que hay entre una y otra, ¿no? Así como las variaciones o alianzas que tenemos para poder determinar en qué estado se encuentra nuestro cronograma, con relación a lo actual, lo ganado y lo dañado. La solicitud de cambio debe ser solicitada y deben ser aprobadas por el promotor del proyecto. Importante que estas sean debidamente aprobadas para poder, después de ello, poder hacer las actualizaciones necesarias. E inmediatamente debemos actualizar la línea base del cronograma. Cuando el cambio es significativo, se debe hacer una revisión del cronograma y luego que se apruebe la solicitud del mismo como hemos establecido. Se debe evaluar también si la desviación por el cambio probado requiere una modificación en la línea base del cronograma, porque de ahí vamos a poder determinar qué es lo que tenemos que hacer más adelante, cuál es la línea base que tenemos que seguir más adelante. La comunicación. La comunicación es importante porque debemos mantener a todo el personal informado de los cambios que se realizan. Están los avances y las nuevas programaciones que se van a realizar e informar los avances conforme vayan ocurriendo. Todo cambio debe ser comunicado al personal que participa en el proyecto, en este caso a los interesados. El control de los registros. Es esencial el control de configuración para la configuración del cronograma. Se explica la lógica, ¿no?, para las secuencias de actividades que determinaron la línea base del programa. Los registros son importantes, ¿no?, llevarlos de una manera bitácora o notas, ¿no?, que nos permitan conocer cuál es el historial del cronograma, tanto de los avances como de los cambios. Y podemos tener tipos de cambios internos o cambios internos, ¿no? Y todos estos cambios deben ser controlados. Los cambios internos son modificaciones en el alcance del proyecto. Y los cambios externos son factores incontrolables o ambientales, ¿no?, que nos pueden afectar en el proyecto. El análisis del cronograma. Para eso utilizamos herramientas que nos permitan facilitar la comprensión del cronograma, Microsoft Project o alguna herramienta de gestión. Esto es importante porque nos va a permitir anticiparnos a las amenazas o poder aprovechar las oportunidades que nos presentan el proyecto. La ruta y las actividades críticas. Estas explican cómo se relacionan las actividades críticas con la ruta crítica del trabajo, ¿no?, bajo la metodología de la ruta crítica. El método de POET es una de las herramientas utilizadas para eso, ¿no? Nos permite saber, ¿no?, cuál es nuestra ruta crítica, ¿no?, y cuáles otras actividades no están en la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica la vamos a saber porque esa ruta no se puede extender. Nuestra máxima corresponde a la máxima extensión del proyecto.
Y ahí tenemos que tener en cuenta todas las restricciones. Ahí no se pueden exceder las restricciones, no se puede dentro de la ruta crítica. La ruta crítica es la principal y es una sola, y va desde el inicio del proyecto hasta la entrega final. Puede haber, en algunos casos, varias rutas críticas, pero establecidas o separadas por hitos específicos, ¿no? Y las actividades críticas pueden estar dentro de la ruta crítica o pueden haber actividades que no estén dentro de la ruta crítica, ¿no? Pero son actividades críticas en las cuales tenemos que prestar mucha atención para el buen desarrollo del proyecto, especialmente las que se encuentran dentro de la ruta crítica, es muy importante. También tenemos holguras libres, por ejemplo, ¿no? Que son actividades que están, en las cuales podemos anticiparnos en realizarlas, ¿no? O puede extenderse su realización, o postergarse el inicio, ¿no? O adelantarse el término también, ¿no? Estas actividades no afectan a la antecesora o a la sucesora, por eso que tenemos holguras. Pero si estas actividades afectan a todo el proyecto, pueden afectar a todo el proyecto, ¿no? Ya se manejan como holguras, ¿no? Holguras muy limitadas, que tenemos que manejar con mucho cuidado para ver que no nos afecten, ¿no? Como van a pasar. Luego tenemos la duración de la actividad. Para esto necesitamos tener estimación de datos, ¿no? Y las estimaciones pueden ser optimistas, más probables o pesimistas. Es importante que manejemos estas estimaciones de una manera adecuada para no excedernos en el tiempo del proyecto. La fecha de la inscripción, como hemos dicho, son fechas que no podemos extender, son fechas que tenemos que cumplir. Las actividades libres son actividades que están flotando dentro del cronograma y no tienen mayor incidencia en el desarrollo del cronograma, ¿no? Pueden tener un inicio, ¿no? Anterior o posterior, ¿no? Y no afectan el desarrollo del cronograma. La lógica fuera de secuencia, ¿no? Hay actividades que a veces no, por ejemplo, ¿no? Una actividad debía comenzar luego de que termine su sucesora, pero comenzó antes, entonces eso nos altera la lógica de secuencia. Entonces tenemos que hacer modificaciones del cronograma para corregir esta lógica fuera de secuencia. Siguiendo con la práctica estándar del scheduling, hablaremos de la sección 4, componentes del cronograma. En esta sección provee un catálogo detallado de los componentes potenciales de una herramienta de programación conocida como método de la ruta crítica. Cada entrada incluye 8 posibles tipos de información relacionados al componente e indica si el componente es considerado para ser requerido, condicional u opcional por esta práctica estándar. Los componentes requeridos son divididos en 4 grupos: núcleo requerido, recurso requerido, valor ganado y riesgo requerido. En esta sección también hablaremos cómo usar la lista de componentes. Esta sección muestra el tipo de información que puede ser mostrado para cada componente y lo muestra en la siguiente plantilla. El número 1, nombre del componente. Este elemento de información contiene el nombre del componente, el cual puede diferir dentro de varias herramientas. El punto 2, uso requerido, condicionado u opcional. Este elemento de información indica si el uso de un componente es A. Requerido para cualquier cronograma, requerido condicionalmente, basado en el estado o acción de otro componente o un proceso, y C. Opcional, anotado o no anotado. Manual o calculado. Este elemento de información indica si el dato dentro del componente es ingresado manualmente o calculado por la herramienta de programación. El atributo manual calculado seleccionado puede ser herramienta de programación dependiente. También el formato de datos. Este elemento de información describe cómo se formatean los datos dentro del componente como parte de la herramienta de programación. El formateo de datos puede variar entre herramientas de programación. Comportamiento. En la lista de componentes, este elemento de datos describe cómo el componente reacciona y o permite la reacción dentro de la herramienta de programación. Es importante notar que típicamente las descripciones del comportamiento
comienzan con un verbo indicando la acción. El comportamiento real de un componente puede variar entre herramientas de programación o la selección dentro de la misma. Buenas prácticas. Significa que hay un acuerdo general que cuando se aplica en conjunto con el componente designado, la correcta aplicación de habilidades, herramientas y técnicas pueden mejorar las opciones de éxito sobre un amplio rango de proyectos diferentes. Buenas prácticas no requiere decir que el conocimiento descrito debería ser siempre aplicado uniformemente en todos los proyectos. 7. Nota condicional, componente asociado. Este elemento de dato indica si un componente está relacionado con otros componentes o cómo se relaciona con ellos o cualquier nota importante que deba considerarse. 8. Definición. Este elemento de datos describe el uso completo y funciones de los componentes dentro de la herramienta de programación. La definición provista de la misma que la provista en el glosario según sea la aplicable. La lista de componentes por categoría. Esta sección representa un desglose de los componentes dentro de una categoría específica. Esta información hará fácil de ubicar un componente específico. Cada componente específico, como sea requerido, condicional o opcional, y están dentro del núcleo requerido, el recurso requerido, el valor ganado, el riesgo requerido, si es opcional o si simplemente no requiere ningún tipo de anotación. Todos estos componentes requeridos necesitan estar presentes para alcanzar una puntuación en la evaluación de madurez del proceso descrito en mayor detalle que lo veremos en la sección 5. Y aquí se muestra la lista de componentes por categoría. El scheduling los agrupa en categoría, el componente y su uso, donde podemos ver calendarios, si son de contracción, duración, valor ganado, fin de datos, comienzo de datos, de recursos o de relaciones. Y aquí tomamos un ejemplo, ¿no? La lista de componentes detalladas. En esta sección, como muestra cada cronograma del componente y sus tipos de acciones de información en orden alfabético, ¿no? Ejemplo, acá llenamos un formato, actividad de costo, necesario, calculado, la data del formato es numérica, el comportamiento es la medición del costo, las buenas prácticas incluye el costo real al usar la metodología del valor ganado en el cronograma. Si es condicional o asociado a un componente, ¿no? Aquí se describe, consulta el estándar para la gestión del valor ganado. Este término también se conoce como el costo real del trabajo realizado. Te da una descripción de lo que es esta actividad. Y en la definición, el costo total del trabajo completo durante un periodo de tiempo determinado. Es así como se llena la plantilla de la plantilla. Como último punto de esta presentación, tenemos los índices de conformidad. El índice de conformidad tiene dos partes, uno que es la visión general y otro que es el proceso de evaluación. Dentro de la visión general, tenemos que entender que este índice lo que nos va a revelar es qué tanto se ha desviado o qué tanto se ha cumplido con la ruta crítica dispuesta en un inicio con sus adaptaciones y el resultado real. Ahora, en este caso, el director de proyectos es el encargado de establecer cuál es la metodología, las guías y definiciones para cada componente definido. Estos componentes tienen que ser utilizados en su totalidad y tienen que ser aplicados de manera correcta. Dentro de esta aplicación, tenemos que entender que este índice se mueve proporcionalmente a dos otros índices. Uno, que es la aplicación de cronograma de modelo de componentes. Esto quiere decir que este modelo que nosotros estamos disponiendo en primera instancia puede ser empleado para otros proyectos de igual o parecida magnitud y de igual o parecidas características.
Ahora, en el segundo punto tenemos que es la probabilidad que el cronograma represente un plan llamativo. Esto quiere decir que mientras mejor está dispuesto este lineamiento, estos componentes, los directores de proyectos y los patrocinadores verán que este proyecto es más serio. Este margen de aplicación se utiliza también para evidenciar cuáles son los puntos débiles del cronograma y en cuáles se requiere una mejora. En la categoría de los componentes tenemos 3 de un lado y luego uno de ellos se va a dividir en 4. Dentro de las primeras características tenemos que se divide en 3. Estos son componentes requeridos, los opcionales y los no anotados. En base a esto, quiero explicar un poco más en qué se refiere la diferencia entre los opcionales y los no anotados. Los opcionales son los que podrían estar presentes, pero no precisamente son necesarios para el análisis que estamos buscando. Y los componentes no anotados son aquellos que pueden estar presentes, pero no son objeto de evaluación. Ahora, el tercer grupo son los componentes requeridos, que estos son la base del cronograma modelo. Los componentes centrales requeridos son definidos por 4 grupos. El primero son los componentes centrales, el segundo son los componentes de recursos, los componentes de Earned Value Management y los que son requeridos por riesgo. Ahora, ¿cómo utilizamos estos componentes del cronograma? Dentro de los componentes requeridos, estos son solicitados en todos los programas. Eso quiere decir que en todos los programas que hagamos siempre vamos a encontrar los mismos. En cambio, los que son de recursos, de Earned Value o de riesgo, son más bien opcionales y esto va a depender mucho del tamaño y la complejidad del proyecto. Ahora tenemos unas nomenclaturas que, por ejemplo, son el CRC, el ERC y el OC, que puede ser el ERC más el KRC. Estos componentes, esta nomenclatura que se utiliza, es básicamente una nomenclatura internacional. ¿A qué nos referimos con esto? Que básicamente en cualquier país del mundo, si nosotros utilizamos esta nomenclatura, se va a entender a qué es lo que nos estamos refiriendo. Esta nomenclatura nos refiere a todos los componentes que ya hemos descrito. Todos estos deben recibir alguna especie de puntuación. En otras palabras, si es que se han cumplido o no se han cumplido. Salvo los que estén categorizados como non-score, que son componentes que no van a ser calificados por más que estén en la lista. En evaluación de la conformidad tenemos que este proceso tiene 2 etapas. La primera es la aplicación de los componentes requeridos y la segunda es la aplicación de los componentes opcionales. Esta parte va a quedar un poquito más clara en las últimas diapositivas. Cuando el cronograma ha sido evaluado por la incorporación de los CRC, se pueden utilizar los OC. Esto quiere decir que la primera etapa del cronograma nosotros vamos a tener que utilizar los componentes que son requeridos de manera estricta para luego poder darle lugar a los que son opcionales si es que en los requeridos no ha quedado satisfecha la necesidad. Esta escala de medición dependerá estrictamente del director de proyectos, sin embargo, el estándar sugiere utilizar una proporcionalidad o porcentajes. De nuevo, esta parte va a quedar mucho más clara en las últimas diapositivas cuando estemos ejecutando el ejercicio. En todos los casos, el asistente considere que no se han cumplido los requerimientos mínimos aprobatorios, podrá culminar la evaluación o en su defecto asistir en la corrección de los puntos en los que falló. Esta evaluación es realizada por una persona externa, no es una persona precisamente del proyecto, es una persona que se le ha encargado esta tarea. ¿Por qué se hace de esta manera? Para evitar cualquier tipo de sesgo. Ahora, ¿cómo es ese proceso de asesoramiento de la conformidad? Básicamente nos vamos a tener que referir al proceso en sí en el que esto se evalúa. ¿Ya? Cuando ya están determinados los componentes,
Dependerá del asesor verificar que los mismos correspondan al estándar y que estén correctamente aplicados. No es suficiente que esté el componente, sino tiene que estar correctamente aplicado. Es aquí donde puede decidir entre continuar con la asesoría a darla por culminada, por no cumplir con el estándar. Ahora, de cumplir con el estándar, se van a suscitar dos opciones. La primera es que, por más de que hayan sido los componentes correctos y aplicados de manera correcta, no se ha cumplido con el estándar mínimo, en ese caso se dará como no aprobatorio este índice. Por otro lado, tenemos que, si es que se han cumplido con los requerimientos mínimos, el asesor pondrá una nota aprobatoria acerca de este índice. Ahora, esto es para que quede un poco más claro los conceptos hasta el momento mostrados, ¿no? Tenemos varios componentes en la parte izquierda, que estos nos van a servir para poder analizar qué tanto se ha seguido el cronograma, ¿no? De nuevo, aquí tenemos las nomenclaturas, que son las CRC para los requeridos, el PRC, ERC, KRC y el OPT. Ahora, cada uno de estos tiene una diferente exigibilidad. Por eso es que están las letras R y las letras O. En el resumen que se brindó en la parte 4 es donde se aclara mejor este tipo de situación. Ahora, todos estos componentes se van a sumar. Se van a contar cuántos hay en general y se van a poner los números en la parte inferior. En la última columna también vamos a aplicar comentarios si es que ese índice así lo requiere. Y al final vamos a poner un total general acerca de todos los componentes que vamos a estar evaluando. En la segunda parte de esta hoja de trabajo, lo que vamos a hacer son ciertos conteos. En primera instancia, vamos a copiar todos los que son los resultados parciales que hemos obtenido de la hoja anterior. Y en algunos casos vamos a trabajar, como ya les había mencionado, en componentes requeridos en primera instancia y componentes opcionales en la segunda. Vamos a poner los componentes requeridos con los opcionales. Vamos a poner acá los opcionales, el opcional como principal y los otros opcionales. ¿Cuál es el puntaje máximo? El puntaje máximo es el número que aparece en el conteo. Ahora, luego de esto, el director de proyectos es el que va a determinar cuál es el estándar mínimo requerido para que este índice sea aprobado. Lo usual es que en los requeridos los componentes requeridos por el proyecto sean la misma cantidad de los puntos máximos. Así como en el ejemplo, vemos que los obtenidos son iguales a los requeridos, que son iguales al puntaje máximo. Esto estamos hablando de una situación ideal donde el proyecto ha sido culminado con éxito. En el segundo caso vemos que solo uno no se ha cumplido. En el caso del ERC vemos que uno no se ha cumplido, pero que a su vez no es necesario, ya que el requerido mínimo era de 1 y ya tenemos ese 1 cumplido. En cuanto al riesgo, tenemos que hay un puntaje máximo, 1 requerido y 1 obtenido, lo que nos da un total de 8 puntos requeridos, de los cuales hemos obtenido 7. El mismo procedimiento sigue para los componentes opcionales. Sin embargo, vemos que en la segunda parte de la tabla ya no se toman en cuenta los RRC y los ERC, junto con el KRC. ¿Por qué? Porque estos ya han sido asumidos en la parte de arriba. Y ahora veremos cómo eso tiene sentido en la tabla del costado. Este puntaje se va a detallar de esta manera. El puntaje que hemos obtenido en la parte de los requeridos va a ir en la parte de acá. Los que son de los puntos opcionales van a ir en la parte de acá. Y luego estos se van a sumar. Tenemos 9 de los 11 posibles. Si vemos esta tabla resumen, vemos que tenemos 9 sobre 11. El índice de conformidad bruto es exactamente eso.
es 9 entre 11. Eso quiere decir que es el total obtenido entre los puntos totales posibles a obtener. Y el índice de conformidad neto, que es básicamente lo que estamos buscando, vemos que tiene un 81.82%. Eso quiere decir que aproximadamente el 82% de los componentes han sido correctamente definidos, correctamente aplicados y se ha cumplido con esos requerimientos. Para culminar, solo quisiéramos agradecerle toda la atención brindada. Muchas gracias. Buen día.